Para el momento de la predicación vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jonás. Jonás capítulo 4. Jonás está después de Abdías y antes de Miqueas. Vamos a dar un tiempito para que lo localicen, porque lo vamos a leer de forma alternada, como a veces en algunos inicios del culto lo leemos, así lo vamos a leer en esta ocasión. Muy bien, ¿ya todos lo tenemos? Amén. Muy bien. Vamos a leer Jonás 4. Yo empiezo y luego en el versículo 1, luego el versículo 2 ustedes y luego yo el 3 y así nos vamos y todos nos unimos en el versículo 11. Dice así: Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Todos. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Vamos a orar para poner en manos del Señor este momento. Señor, te damos gracias en este tiempo en el que se expone tu palabra. Ponemos delante de ti este tiempo para que tú tomes el control, Señor, para que seas tú, Señor, el que nos ministre, para que seas tú, Señor, el que nos enseñe, para que seas tú, Señor, el que nos guíe, Señor, en nuestra mente y corazón. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Gracias, Señor, te damos por esta lectura. Gracias te damos por tu palabra. Y Padre, Señor, como buen maestro, Señor, guíanos, Señor, y abre, Señor, nuestro entendimiento. Abre, Señor, el sentido de nuestra sabiduría, Señor. Pon esa sabiduría que viene de lo alto, Señor, en nosotros. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, vamos a contextualizar un poquito este pasaje. Yo creo que la mayoría conocemos la historia del profeta Jonás, ¿verdad? O sea, Jonás fue un profeta al cual Dios le da una tarea. Y la tarea era que fuera a predicar a una ciudad, a predicar el arrepentimiento, y esa ciudad era Nínive, ¿sí? Jonás, pues, como todos sabemos, era israelita. Nínive era una ciudad pagana de personajes malvados, crueles, eran los conquistadores de aquel tiempo,
y habían hecho sufrir a mucha gente, ¿verdad? Incluso a parte del pueblo israelita. Y entonces Jonás se indigna, dice, no, ¿cómo me mandas a predicarles a ellos para que tengan oportunidad de arrepentirse? Y Jonás, rebelde, se quiere ir al otro lado del mundo, pero Dios es donde pasa el episodio del gran pez, de que Jonás es tragado por el gran pez. Y total, después de varias lecciones que Dios le pone, Jonás dice, bueno, está bien, voy a ir a predicar, ¿sí?, a Nínive. Y Jonás predica en Nínive y resulta que los de Nínive se arrepienten y Dios tiene misericordia de ellos y no los castiga y no los destruye, y por lo tanto Jonás se enoja. Y hace un enojo. Y si ustedes notaron en la lectura, varias veces Jonás enojado, y me enojo hasta la muerte, ¿verdad? Bueno, ese es el contexto de este pasaje. Y como pudieron notar, pues hoy vamos a hablar precisamente del enojo. ¿Cuál es el origen del enojo? Pues puede ser el orgullo, puede ser odio y rencor, puede ser sufrimiento, puede ser frustración, puede ser amargura. Normalmente el enojo demuestra falta de misericordia y de comprensión hacia nuestro prójimo y señala un gran problema de soberbia y orgullo que tenemos que llevar siempre a los pies de Dios. También señala muchas veces falta de agradecimiento a Dios, como el caso de Jonás, ¿verdad? Lo tenemos ahí. Normalmente el enojo estalla cuando tenemos un plan. Esa es la perfecta ocasión. Tenemos un plan y empiezan a aparecer oposiciones a ese plan. Que el carro se descompone, que hace un chorro de calor, que se va la luz, que se va el agua, ¿verdad? Y empieza así y uno puede perder los estribos. Y más aún, en una ciudad como Monterrey, en la que vivimos, de donde en los últimos años ha experimentado un cambio exponencial grandísimo, ha aumentado 3-4 veces la población que tenía, la gente se ha hecho muy competitiva, la gente se ha hecho muy individualista, la gente se ha hecho muy amargada, ¿sí? Y pues tenemos precisamente un caldo de cultivo adecuado para que aparezca el enojo. Y además agréguele el calor y a veces el frío, ¿verdad? Pues ahí está. Entonces, antes de empezar a hablar un poquito más sobre el enojo, quiero poner en la mesa, digamos, 3 tipos de enojo. El que se produce por falta de amor a Dios y compasión a nuestro prójimo, como puede ser el ejemplo de Jonás. No tenía compasión, no tenía amor al prójimo y quería que Dios acabara con los de Nínive. No quería darle la oportunidad de que se arrepintieran. Otro tipo de enojo puede ser por celos y envidias. Así, uy, es que este tiene esto que yo no tengo y pues no es justo porque yo me he partido la vida y me he esforzado y Ok. Por orgullo también. ¿Sí? Orgullo y soberbia, eso puede ser otro tipo de cosas que está ahí el enojo. También, y muy común, por frustración, por planes detenidos. Es que yo quería hacer, es que yo tenía ese plan, ¿sí? Y muchos me estorbaron. ¿Sí? Entonces ahí tenemos tipos de enojos, pero a nivel esbozo muy básico. Pero la pregunta importante para nosotros es, ¿puedo yo como cristiano, como hijo de Dios, enojarme? Pues miren, el enojo en sí mismo, solo, ¿verdad? No es pecado, pero se le aplica aquel versículo de 1 Corintios 10:23, que no es necesario que lo busquen, aquí lo tengo, que dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ahí va a entrar el enojo.
en algo que pues se puede, pues es lícito dependiendo cada caso, pero no siempre conviene y no siempre edifica, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado con esa emoción, con el enojo. La Biblia advierte sobre duras consecuencias de expresar sin límite la ira. Y es ahí donde vamos a ir a nuestro primer versículo de este mensaje, en Santiago, capítulo 1, versículo 19 y 20. Santiago capítulo 1, versículos 19 y 20. Ya lo tenemos todo, yo creo que la mayoría ya lo tiene, ¿verdad? Santiago 1, versículos 19 y 20 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo ¿para qué? Para hablar, tardo para airarse, ¿sí? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Tardo para airarse. Entre más se tarde para airarse, mejor. Porque la ira genera más ira. La ira genera más problemas que soluciones. La ira es un socio poco confiable. ¿Sí? Puede prometer una solución, pero poco se va a solucionar realmente. El enojo o la ira trae una actitud continua de molestia y de daño, de inquietud, de zozobra, de estrés a nuestro propio cuerpo. Establece también un hábito hostil de relación con los demás. ¿Sí? No, es que ya ni le digo nada porque siempre está enojado. Así, no, hombre, no, ni le digas. ¿Verdad? Y lo peor resulta en los trabajos, ¿verdad? Cuando está alguien siempre enojado y nadie le pone un alto, ¿verdad? Nadie le pone un alto y siempre, no, hombre, es que él es así. No, hombre, mejor ni le pidas nada. Y así se va la gente y trae un hábito hostil ahí constantemente. Entonces, nuestra relación con Dios va a determinar en gran parte nuestra relación con los demás en cuanto al enojo, con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestro prójimo, con nuestros compañeros de trabajo, etc. Una persona que tiene dificultad con sus emociones, pues le conviene más tener una relación con Dios bastante sólida, bastante fuerte, bastante continua, porque si no, pues el enemigo sabe de qué pie cojeamos cada uno de nosotros. Y entonces el enojo puede hacernos perder las bendiciones de Dios, como es el caso precisamente de lo que leímos al principio de Jonás. Y volviendo otra vez a Jonás, vayamos a Jonás capítulo 4, versículos del 1 al 3. Versículos del 1 al 3, dice así. Dice, pero Jonás se apesumbró en extremo y se enojó, dice la palabra. ¿Por qué se enojó? Ya lo explicamos. Porque predicó y los de Nínive se arrepintieron y Dios iba a tener misericordia de ellos. Y oró a Jehová, Jonás oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso. Casi Jonás le decía, ¿ves lo que pasa? ¿Ves por qué no quería?
porque tú eres misericordioso. O sea, le molestaba, le enojaba la misericordia de Dios hacia un pueblo pecador. Y eso le estaba haciendo perder una bendición a Jonás, porque no podía contemplar la gran maravilla que Dios estaba realizando en el pueblo de Nínive. Ahora pues, el versículo 3, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. O sea, su enojo lo llevó al grado de incluso pues desear la muerte en lugar de observar la bendición que Dios estaba haciendo en el pueblo de Nínive. El enojo nos hace perder de vista las bendiciones. El enojo hace que no podamos contemplar las cosas buenas que Dios está realizando. Jonás, por su ira, producto de su egoísmo y su incapacidad de tener compasión por el prójimo, estaba perdiendo una obra que el Señor estaba realizando para salvación de muchas personas que de otra manera iban a estar condenadas eternamente. No podía verlo Jonás. Para él más importante era su orgullo nacional, su soberbia, su sentido de sentirse superior y su sentido de él decir qué era justo y qué no era. Y entonces los intereses de Dios chocaron con los intereses de Jonás. Resultó que Dios era obviamente mucho más misericordioso, infinitamente más misericordioso que Jonás, a pesar de ser un profeta. Entonces, quien se diga cristiano, quien tenga una relación personal con Cristo, pero se deje arrebatar constantemente por la ira, demuestra que aún debe permitir que el Espíritu Santo siga limpiando su corazón. Acompáñenme a Efesios, capítulo 4, versículo 26. Efesios 4, versículo 26. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Efesios 4, 26. Airaos, pero no pequéis. Hay un peligro implícito en la ira, en el enojo. Aunque digamos el enojo en sí mismo no es pecado, pero hay un peligro grande en el enojo. Y lo podemos ver aquí en nuestra ciudad, en Monterrey. Monterrey es una ciudad de iracundos. Y basta dar una vuelta de ir de un punto a un punto en automóvil en un día con un tráfico de hora pico para ver las reacciones de la mayoría o gran parte de las personas. Dice Proverbios 14, 17, el que fácilmente se enoja va a hacer locuras. Y hay gente que hace locuras. Hay gente que le das un pitazo, ¿verdad?, para avisarle que ya cambió, la ira lo invade y se baja. Y se baja ahí y hace un espectáculo, una payasada, ¿verdad?, por estar lleno de ira. Por eso dice, airaos, pero no pequéis. Pero sin embargo la ira te pone muy cerca del pecado. ¿Por qué? Porque por esa persona que se bajó ya dijo improperios, ya insultó, ya dañó y en un peligro hasta golpeó, ¿verdad?, a alguien. Y eso es a lo que nos expone la ira. Y aunque a lo mejor la mayoría de los que estamos aquí o ninguno de los que estamos aquí nos vamos a dar de trompadas con alguien, pero nuestra boca lamentablemente hace todo el trabajo, ¿verdad?, que
los puños también pueden hacer. Entonces, que el diablo no nos use para sus propósitos a causa de la ira. Y hay todo tipo de ocasiones, todo tipo de situaciones. Ahorita dijimos el tráfico, pero hay otra situación que es una verdadera prueba para aquel que batalla con el enojo, el oxo. ¿Sí? Sí. No hay nada más duro, ¿verdad? No hay prueba más dura para alguien que batalla con el carácter y la ira que una cola de 6 gentes en el Oxxo y a mero adelante una señora o señor que está pagando 3 recibos, poniendo saldo a 3 celulares, haciendo 4 depósitos, ¿verdad? Y tú nomás quieres comprar una coca, ¿verdad? Sí, sí. Y 5 gentes, ¿verdad?, adelante de ti. Una verdadera prueba, ¿sí? Y de esto es todos los días, ¿verdad? Podemos estar enfrentando este tipo de cosas tan obvias y sencillas. La despensa también, ¿sí? La despensa es lo mismo, las filas bien largas, ¿sí? Tú nomás quieres comprar así 2, 3 cositas y un queso, pero a mero adelante, ¿sí?, una señora ay, es que eso me dijeron que costaba diferente, no pueden ir a checar. Sí, ahí va. No, esto ya no lo quiero, me lo cancela. Oye, ven fulano para que... Y así, ¿verdad? Entonces, pruebas de nuestra cotidianeidad, donde si tenemos dificultad con el enojo, podemos perder los estribos, y más en una ciudad como esta, que agréguele el calor y otros aspectos, ¿sí? Y entonces así hay muchos otros aspectos en el trato con los familiares, en el trato con los compañeros, en el pago de algo. El diablo puede usar alguna debilidad nuestra para que no obremos la justicia de Dios, como le sucedió a Jonás. Y luego muy frecuentemente confundimos los sentimientos en nuestra mente. Y también el enemigo es muy bueno para poner escenarios y que entre la confusión en nuestra cabeza. Porque a veces estamos heridos, estamos ofendidos y reaccionamos con enojo. Y esto es muy común en las relaciones matrimoniales. O tenemos miedo y el temor también nos hace enojarnos. O estamos frustrados y la frustración obviamente trae también enojo. Ahí en Jonás, volviendo a Jonás, disculpen que los traiga de aquí para allá, ¿verdad? En Jonás 4, versículos 5 al 9, observemos esta parte del pasaje. Jonás 4 del 5 al 9. Observemos cómo es el comportamiento y las respuestas de Jonás, el diálogo de Jonás con Dios. Dice, salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Otra vez. Último versículo, el 9. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Otra vez, en enojo.
Jonás frustrado porque Dios lo hizo volver a la misión que le había encomendado. Jonás frustrado porque Nínive no había sido castigada conforme a lo que Jonás tenía en la mente. Y ahora Jonás frustrado porque Dios le puso una calabacera y se alegró, pero la calabacera se secó y Jonás enojado hasta la muerte. Y todavía le dice, Dios dialoga con él, ¿tanto te enojas por la calabacera? Sí, no se contuvo. Sí, hasta la muerte me enojo. Quisiera morir. Cuando estamos enojados decimos tonterías. Cuando estamos enojados decimos incoherencias. Cuando estamos enojados decimos cosas que no sabemos ni cómo andar arreglando, ni cómo desdecirnos. Y así le pasó a Jonás. ¿Por qué? Por toda la frustración de cosas que él quería que sucedieran y no sucedieron, y todavía le hacen la gracia de secarle la calabacera, como nosotros en el Oxxo, hagan de cuenta. Y enojado hasta la muerte. ¿Por qué no me ayudas, Dios? ¿Por qué no me echas la mano? Entonces, tenemos que tener cuidado, tenemos que poner atención a estas escenas que Dios pone, Dios registra en la Escritura, para que como espejo nos veamos a nosotros mismos y veamos lo que somos capaces de decir cuando estamos enojados, cuando estamos en ira, cuando sentimos frustración, cuando no deberíamos de sentir frustración. Cuando nos enojamos incluso hasta con Dios y a Dios le decimos de cosas y no sabemos ni lo que estamos diciendo. Y alguien puede decir, no, pues es que Dios también se enoja. Pues yo también me puedo enojar. No nos comparemos. El enojo de Dios es justo. Dios es el único ser en esta existencia que cuando se enoja para justicia, porque todo en Dios es equilibrio, y cuando llega Dios al enojo es porque va a ejercer un acto de justicia contra el pecador, contra el rebelde, contra el impío, contra la persona desobediente. Y después de muchas oportunidades, porque recordemos que la palabra dice que Jehová es lento para la ira y grande en misericordia. Para cuando Dios se enoja es que de plano ya le llegaste al punto donde ya no más. Sí. Ahí en Jonás, en los últimos 2 versículos que quedan, que es el 10 y el 11, vean lo que le contesta Dios a Jonás como producto de su enojo. Dice así, y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Vean la contestación de Dios, vean la justicia de Dios comparada con la justicia humana, tan limitada, tan pequeña, y las emociones humanas tan sobreexaltadas, sobrereaccionadas. Y la respuesta de Dios es que ¿por qué te enojas? Si tú eres mi siervo y debes de servirme. ¿Por qué te enojas si yo tengo propósitos mucho más altos que tus propósitos? Tú solamente te interesaba que la calabacera te diera sombra, pero a mí me interesa salvar a más de 100,000 personas. Tú sufriste porque vino un aire y te calentó la cabeza y te incomodaste, pero yo quiero salvar a gente que no sabe discernir entre su mano izquierda y su mano derecha, y a muchos animales. Tú piensas en tu comodidad,
Tú te incomodaste, tú no deseabas la calabacera, tú deseabas tu comodidad, tú deseabas hacer lo que en tu cabeza supuestamente era correcto. Pero yo soy justo y yo doy oportunidad y yo soy misericordioso a todo aquel que se arrepiente de sus malos caminos y acude a mí. Entonces, por lo tanto, aunque te enojes, tengo que ser justo. Y entonces así, muchas veces vamos a ver nosotros nuestro enojo. No tenemos la gran mayoría de las veces no tenemos razón para enojarnos, razón de peso para enojarnos, razón de peso para molestarnos. Tome en cuenta este aspecto. Vamos por último a Proverbios 29, versículo 11. Proverbios 29, versículo 11. Vean lo que dice Proverbios 29, 11, después de Salmos. Dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Examine su enojo si está justificado o no. Porque muchas veces la percepción subjetiva nuestra es la que determina si tenemos razón o no. Y la percepción no siempre es objetiva. ¿Sí? Si nos dejamos guiar por el puro y simple enojo, no, sí, yo tengo razón, y es que yo le dije, ¿y para qué? Ya ves, que para qué se mete conmigo, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a decir. Pero si pensamos las cosas en su justa dimensión, probablemente, lo más probable es que lleguemos a la idea de que no había razón para molestarse. Y también aceptemos nuestra responsabilidad. Tener al enojo sosegado requiere de una gran dosis de aceptación, de responsabilidad nuestra. Porque no podemos vivir como Adán y Eva. Recordemos cómo fue el pecado de Adán y Eva, culpando a otros. ¿A quién culpó Eva? A la serpiente. La serpiente, ella me engañó. Y luego Adán, ¿a quién culpó? Pues la mujer que tú me diste, o sea, ella me engañó, y aparte tú, ¿para qué me la andas dando? ¿Verdad? O sea, no, pues es que entonces ella y tú son los culpables. Entonces, cuando analizamos nuestro enojo, no se agarre así a repartir culpas. Acepte la responsabilidad que le toca. Nunca los conflictos son cuestión de una persona nada más. Siempre el conflicto es un fenómeno social, no es un fenómeno de personas en aislamiento. Entonces, por lo tanto, el conflicto siempre, para que haya conflicto, se necesita más de una persona. Acepte su responsabilidad. No quiera aventar la culpa a otros o el 100% de la culpa a otros. Vea también lo que hay en usted. Ore por sus sentimientos, ore por sus pensamientos y ore para que el Señor Jesucristo sea entronado en sus emociones y en sus pensamientos. Esta fue una verdad que yo tardé mucho en reconocer. Que debemos orar por nuestros sentimientos y orar por nuestros pensamientos, orar por nuestra mente, para que el Señor, como buen Señor de nuestra vida que es, tome el control, le demos el control de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. Si está también en nuestras manos
confrontemos a las personas que estimulan nuestra ira en privado, diciendo la verdad, en amor y tranquilamente, en la medida en que la otra persona también esté dispuesta. Y también, si va a pedir disculpas, pida disculpas de forma legítima. ¿Cómo es eso? No diga, está bueno, hombre, perdón. Pues eso ni es perdón, ¿verdad? Así, está bueno, ya discúlpame, hombre. No, hombre, bien exagerado. ¿Verdad? Eso no es disculpa, ¿verdad? Eso no es pedir perdón. ¿Verdad? Eso casi es volver a recriminar, ¿verdad?, a la persona. Es volver otra vez a no reconocer la responsabilidad de cada uno de nosotros. Perdone también a quien le mueve a ira. Esto es un mandato del Señor que siempre nos da. Perdonaos unos a los otros. ¿Hasta cuándo he de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Le preguntaban a Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y no acumule las ofensas. Trate de hablar las cosas en el momento de forma tranquila si hay algo que le moleste. No haga la técnica del cupón. ¿Cuál es esa? La técnica del cupón es, ahí te voy juntando. Al rato que te junte, mira, te las voy guardando. Y ya cuando tienes así, cuando llegas así a 15, ¿verdad? Ahora sí ya tengo mis 15 cupones y te viene la bomba, ¿verdad? ¡Pum! Pues no. ¿Sí? No es recomendable esa acción, ¿verdad? Eso te las voy guardando, ¿verdad? Trate de mejor hablar las cosas tranquilamente, bien, sin molestarse, sin enojarse, ¿sí? Y reconozcan mutuamente la responsabilidad que hay en cada uno. Tampoco no llegue al cinismo. Yo no hice nada. ¿Yo qué hice? ¿Sí? Y esa es típica de muchos de nosotros. No, hombre, es que ya ves, esta persona está diciendo que yo le hice, pero yo no hice nada. No, sí hizo, ¿verdad? Sí hizo. ¿Sí? Para que le estén recriminando algo es que sí hizo. ¿Sí? Entonces, tengamos cuidado también con estas acciones. Entonces, bueno, para ir concluyendo, enojarse en sí no es un pecado, pero no es nada recomendable enojarse. Y nos expone peligrosamente muy cerca del pecado. ¿Sí? Malas palabras, golpes, trato rudo, cosas que un cristiano no debería de tener en su comportamiento y que debemos de tener bastante precaución para no dañar nuestro testimonio con el prójimo y delante de los demás. Porque también un cristiano enojado delante de gente que no es cristiana, luego, ¿y eso qué es cristiano? Y ya saben, ¿verdad? Luego el señalamiento. Entonces no es conveniente para nuestro testimonio, nuestra propia salud y nuestro crecimiento espiritual en Dios, el enojo. Además el enojo trae más momentos desagradables que agradables. No se solucionan tantas cosas como supuestamente nosotros creemos y complica más las cosas. Hay cosas que a veces pues ameritan mostrar molestia o enojo, pero la verdad es mucho más fructífero controlar el enojo y actuar en lugar de dar rienda suelta a lo que supuestamente sentimos o lo que supuestamente creemos que es justo. Antes de juzgar nuestra propia justicia, veamos si es justo delante de Dios y pensemos, démonos un respiro para ver si realmente Dios estaría de acuerdo con las razones que nosotros tenemos en nuestra cabeza para enojarnos. Muy bien, pues vamos a orar, hermanos, vamos a ponernos de pie para poner en manos del Señor este tiempo. Yo no sé si usted, cada uno de nosotros, ¿verdad? No sé si usted sea de fácil enojo o no. Dios sabe nuestras luchas, nuestras circunstancias.
Pero ya sea que batalle o no con el enojo, pues de alguna manera en una ciudad como esta siempre estamos expuestos. Si viviéramos tal vez en un pequeño pueblito, pues tal vez este mensaje no tendría a lo mejor mucho que aportar, pero vivimos en un lugar difícil, ¿verdad? En un lugar hostil, donde las relaciones son hostiles y aparte nuestro medio, nuestro entorno es hostil, es difícil y necesitamos que Dios nos dé la paciencia. Recuerde que la paciencia es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, ¿verdad? Entonces, la paciencia es lo contrario a estallar en enojo y hay más bendición en la paciencia que obviamente en el enojo. Vamos a orar. Señor, Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este mensaje. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en este lugar. Te damos gracias, Señor, por lo que hemos escuchado, por lo que hemos oído, por lo que hemos leído, Señor, en tu palabra. Gracias, Padre, por el ejemplo que has dejado en tu palabra del profeta Jonás. Gracias, Padre, porque vemos que Jonás fue un hijo difícil, Señor, para ti. Que a pesar de ser profeta y tener una comunión intensa contigo, tenía sus luchas y sus fallas, Señor, y sus enojos, su orgullo y su soberbia, Señor. Pero siempre, Señor, recordamos que tú eres lento para la ira y grande en misericordia. Y acudimos, Señor, a ti, Señor, arrepentidos. Y vimos, Señor, y vemos también por el testimonio de Jonás, que hasta el más malo, hasta el más impuro, hasta el más impío, si se arrepiente de sus caminos y cambia la dirección de su vida, tú tienes misericordia, Señor. Porque los ninivitas eran crueles, los ninivitas eran malvados, Señor. Los ninivitas torturaban, Señor, y hacían maldades con su prójimo. Pero se arrepintieron, Señor, y buscaron, Señor, tu voluntad. Y tú tuviste misericordia de ellos, Señor, y ese fue el gran enojo que tuvo Jonás. Padre Santo, toma control de nuestras emociones. Padre Santo, toma control de nuestros pensamientos, que muchas veces las emociones son producto de lo que pensamos, Señor. Toma control de nuestros pensamientos en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en la relación con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros hermanos, Señor. Toma control, Señor, de pensamientos y de las emociones, Señor. Nosotros declaramos que tú eres el Señor y Salvador de nuestra vida y a eso decimos y gritamos amén, Señor. Pero queremos, Señor, en un momento, Señor, de dificultad, que nos des paciencia, Señor, nos des el control que necesitamos, que tu Santo Espíritu nos refrene, Señor, y haga la obra de santificación en nosotros que necesitamos, Señor, en cada momento de nuestra vida, en todo lugar en donde estemos, en una escuela, con nuestra familia, en un centro comercial, en el tráfico, Señor. Toma control, Señor, de cada uno de nosotros, Padre Santo, y sigue, Señor, trabajando en nuestras vidas, terminando la obra, Señor, que tú iniciaste en nosotros. Gracias te damos, Señor, por esta reunión. Gracias te damos, Señor, por esta iglesia. Padre Santo, Señor, a ti, Señor, encomendamos, Señor, a toda la congregación y a aquellos que no pudieron venir el día de hoy. A ti encomendamos, Señor, todas las familias que estamos aquí, Señor. Gracias, Padre, Señor, te lo rogamos todo en el nombre precioso y bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén.